poquito de las grasas, que es un tema, ¿verdad?, tabú, y vamos a hablar un poquito de las grasas, el control del peso, vamos a explicar un poquito eso, es un tema controversial y ha cambiado mucho en los últimos 10, 20 años a lo que habíamos aprendido, ¿verdad?, de lo que era el papel de las grasas. Vamos a hablar un poquito de las grasas, de lo que es, qué grasas son saludables o qué no son saludables. Vamos a hablar de la función que tiene la grasa, porque ha sido la gran denostada de nuestra época. Después de los... Tony, tú tienes bole. Cierra los micrófonos. No. Vamos a cerrar, que se nos quedan los micrófonos abiertos, entonces, claro. Entonces, él ha sido... había algunos estudios en medicina, ¿verdad? En 1950, los estudios Framingham, yo lo he dicho otras veces. Y bueno, nos dijeron que las grasas era la mala de la película, y nuestras dietas después de la década del 80 y 70 eran las famosas tostadas con aceite, eran mucho carbohidrato y poca grasa, nos vendieron bastatina, colesterol, hasta que los paradigmas empezaron a cambiar porque la ciencia es así. La ciencia... lo siento, es que el celular mío habla más que yo, entonces ya Jessy lo está callando. Que tiene un programa especial para que yo oiga los mensajes. Bueno, ya lo hemos silenciado. Y entonces, bueno, la grasa era la gran denostada, y bueno, y por ahí se empezaron a surgir enfermedades muy importantes, ¿verdad? Obesidad, colesterol, los riesgos cardiovasculares. O sea, sin embargo, los últimos estudios se demostraron que los pacientes incluso con cáncer, tenían, o sea, pacientes con cáncer tenían muy bajo el colesterol. Hay unos estudios muy famosos de la década del 90. Empezaron a ver que las grasas, la gente con la reducción de grasa y el aumento de carbohidratos, aumentaban los triglicéridos, aumentaron las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, la hipertensión. Y entonces, bueno, desde ese paradigma que ahora no estamos en medicina, y que a mí me encanta hablar de eso y leer cómo esos estudios nos llevaron bajo algunos intereses de farmacéuticos y de otras cosas que ahora a nosotros no nos interesa aprender un poquito cosas prácticas, ¿verdad? Pero que todos nosotros recordamos que le teníamos un miedo a la grasa tremendo. Quita, eso tiene mucha grasa, quítale la grasa y come carbohidratos, y estábamos haciéndolo todo al revés, y hemos dado una epidemia de hipercolesterolemia, de infartos, de diabetes, de todo, porque nos habían dicho que las grasas eran muy malas, ¿no? Y entonces por eso yo lo veo necesario. Y cómo vamos a hablar un poquito de las grasas, los tipos de grasa. Vamos, para entenderlo así, con más sencillez, los tipos de grasa que hay. No todas las grasas son malas, incluso las malas, las supuestas malas, no son tan malas. Nosotros como organismo humano, nosotros nos es necesario, pero es imprescindible el tema de las grasas. Las grasas tienen una importancia capital en todo el desarrollo de nuestra salud. Incluso el famoso colesterol, ¿verdad?, que tanto denostamos. Sin colesterol no podemos realizar la mayoría de las funciones tan importantes para la estabilidad metabólica, para la salud, ¿okay? Y esto es algo que es importante que uno aclare, y que yo sé que hay muchos mitos asociados a las grasas, así que después que yo termine también me preguntan, porque todos nosotros, cuando yo hace 5 o 10 años me encontré con esto, ¿verdad? Recuerdo en aquellos tiempos que publicaba por la Organización Mundial de la Salud, yo no sé si ustedes se recuerdan, que decía 2 huevos a la semana, porque si no el colesterol, se aumenta el colesterol. Y todos esos mitos han caído, por suerte, en los nuevos paradigmas científicos, las nuevas investigaciones, porque la ciencia también evoluciona, ¿verdad? Nos han dado la importancia de qué importante es la grasa. Incluso ahora mismo hay dieta, ¿no?, ¿verdad?, la dieta cetogénica, que es basada en grasa. Muchas veces, contradictoriamente, el consumo de grasa hace que las personas, cuando son saludables, ¿verdad?, esas grasas un poquito nos ayuden incluso a bajar de peso. Bueno, vamos a entrar en materia. Después de este preámbulo, yo les quería presentar el tipo de grasa y qué alimentos, para después entender, ¿no?,
de estas grasas cuál es el colesterol bueno, cuál es el malo, qué función tiene, qué importancia, ¿verdad? Vamos a hablar de las grasas. Hay varios tipos de grasa, ¿verdad? La grasa saturada, la poliinsaturada, insaturada, grasas trans. ¿Cuáles son las grasas supuestamente? Supuestamente, porque aquí ahora vamos a ver cómo todo el organismo lo necesita. Tanto las supuestas grasas malas como las buenas son importantes, ¿verdad? Se supone que nos han dicho ahora, ¿verdad?, que las grasas saturadas son malas. Yo no sé, Jessy, si tú tienes lo que te dije, ¿qué cosas son las grasas saturadas? Las que provienen de la carne, ¿verdad? Las grasas, las carnes rojas, ¿verdad? Sobre todo de animales, ¿no? Esas que todo el mundo dice, esas son las grasas malas, son saturadas, pero vamos a ver más adelante que esas grasas también son importantes, ¿verdad? Incluso en el tratamiento, o sea, que lo importante no es tener un solo tipo de grasa, sino las grasas. Y bueno, después les vamos a decir, por ejemplo, ¿qué alimentos tienen grasas saturadas? Si tú quieres, os los dice, pues yo, carne, animales. Mantequilla, manteca, helado, ¿verdad? la leche entera. Todo eso son grasas saturadas, ¿ves? Así es. Y no vamos aquí a entrar en bioquímica, ¿no? Que si tienen 2 enlaces de carbono, que si tienen 3, que si, por qué saturada. Pero bueno, lo que nos tenemos que aprender es que esas grasas son las grasas que se supone que uno tiende a evitar porque son las que nos suelen hacer daño. Quédense con eso ahí. Bueno, ya lo que es las poliinsaturadas y las insaturadas, que son, se supone, las grasas más saludables, las que tenemos que prever. Por ejemplo, ¿dónde está? Si quieres vamos a la lista, aunque ellos lo estén viendo, si quieres lo dice, pues si alguien no lo ve bien. O está Enrique o alguien que no ve. Ajá. Están tipos de grasas, ¿no? Tenemos las monoinsaturadas, Ajá. que serían aguacates, almendras, las avellanas, aceite de oliva, crema de maní. Exacto. Bueno, estas monoinsaturadas, por eso son grasas que se absorban muy bien, por eso el aguacate tiene mucha grasa, ¿verdad? Pero nos recomiendan con una comida saludable y una de las grasas saludables. Aquí me quiero detener en una cosa. Bueno, esa es la monoinsaturada. Y luego las poli, que también, ¿verdad? Las poliinsaturadas serían semillas de calabaza, las sardinas, semilla de sésamo, soya, trucha y nuez. Hay que destacar que en las poliinsaturadas está lo que es el omega 3. Ya, que después vamos a hablar. Cuando hablemos de los suplementos, por qué es importante. Pero bueno, yo me preguntaba si era importante que yo hiciera una disquisición, por qué poli, in, pero vamos a sencillamente dejarlo en que son sanas y unas menos sanas. Y lo importante es que nosotros sepamos, que vamos a ver más adelante, por qué es importante que todas estas grasas estén equilibradas, que nuestro organismo necesita tanto la grasa saturada como la poli, como la saturada. Necesita un equilibrio de todas estas grasas porque todas tienen funciones muy importantes y cumplen funciones en nuestras células para generar, y ahí vamos a la importancia de las grasas, ¿verdad? Para generar, sin grasa y sin colesterol, nosotros no podemos tener energía. Una de las fuentes de energía más importantes que tenemos en el organismo es la grasa. Y esto yo creo que lo hemos hablado otras veces cuando decimos que nosotros estamos acostumbrados a nuestro organismo que la única fuente de grasa sea los carbohidratos. Por eso con toda esa equivocación que hubo de las grasas, acostumbramos y la dieta occidental estaba basada en carbohidratos, sobre todo carbohidratos simples, refinados, ¿verdad? Con grasas trans, que yo creo que no lo explicamos. Ahorita Las grasas trans. Que son las negativas, las malas, las industriales, ¿verdad? Las galletas, margarina, el donut, la fritura, la comida rápida, todas esas grasas elaboradas industrialmente son grasas que se degradan, ¿verdad? Entender, cuando uno entiende que todas esas grasas trans se degradan, ¿verdad? En el proceso de coacción, ¿verdad? Y rompen las moléculas y generan radicales libres, esas sí hacen un daño tremendo. Por eso es que se recomienda y por eso es que a mí me parece importante que la gente entienda el por qué esas grasas son malas. A veces tú le dices a la gente, no comes galletitas, esto, la cosa industrial, y no entienden. Si uno le explicara un poquito qué pasa cuando esas grasas pasan a altas temperaturas, el proceso de degradación y de liberación de radicales libres. Que bien un día podemos hablar solo una sesión de lo que son los antioxidantes en el tema del envejecimiento y los radicales libres, pero eso es tema
harina de otro costado, pero es lo que nos envejece, lo que destruye nuestras células y nos pone cada vez más viejos y destruye los ADN, ¿no? Entonces yo les decía, ¿no? Aquí en la importancia de las grasas, les decía que sin grasa nuestro organismo es una fuente de energía muy importante, pero las grasas también, sin grasa no pudiéramos producir nuestro colesterol sin nuestro colesterol no pudiéramos producir hormonas. Fíjense que una caída grande de colesterol impide que generemos testosterona, estrógeno, en la mujer, progesterona, o sea, y una caída de la función hormonal es muy grave en cuanto a la pérdida de energía, a la alteración metabólica, a la alteración endocrina, o sea, y sin grasa no podemos tener, sin colesterol. Imagínense cuando muchas personas antes se les bajaba el colesterol hasta una cifra bastante, cuánta alteración, cuánto daño podía tener eso, ¿no? Bueno, tiene muchas funciones la grasa, y Jessy, yo las hablamos hoy, que, las tiene, están ahí, ustedes la están viendo. Quizás voy a aprovechar en explicar que todas estas funciones de la hormona, la energía, ¿verdad? Que para producir las funciones, les quiero explicar que nuestra célula tiene unas paredes, ¿verdad? El colesterol es más bien esa capa, y le llaman la capa lipídica, que esa capa que protege a nuestra pared, la separa, ¿verdad? De la absorción de líquidos, de que nuestra capa, o sea, imagínate, si no tuviéramos esa capa de grasa y colesterol en nuestro cuerpo, el líquido, ¿verdad? El líquido que tenemos en nuestro cuerpo se saldría de nosotros, o sea, nosotros seríamos, es casi esa capa protectora que nos viene a cubrir cada célula de nosotros para que nosotros no estemos al vacío, porque nuestras células están llenas de nutrientes, agua sobre todo, nuestro cuerpo el 75% es agua, y sin esa capa de grasa, la grasa también tiene una función muy interesante que a veces no lo sabemos. La grasa tiene una función aislante. Creo que no te lo dije, no lo pusimos, pero bueno, función aislante en el sentido de que, por ejemplo, si usted a veces se toca una bola de algo que le sale en el cuerpo, muchas veces allí donde hay toxina en nuestras células, donde el organismo reconoce una toxina que no puede llegar al torrente sanguíneo, ahí va la capa de grasa y la rodea. Vamos a entender cómo la grasa hace eso también en nuestras arterias, ¿verdad? Porque antes nos decían que la grasa nos daba placa de ateroma y nos provocaba la arteriosclerosis, ¿verdad? Cuando la verdadera causa de la arteriosclerosis no era que la grasa tupe las arterias, como nos habíamos dicho, ¿verdad? Sino que esas arterias de nosotros se rompen por otras causas que vamos a hablar después, y entonces la grasa va allí a cubrir donde hay una arteria rota, pero bueno, es más complicado, pero que la culpa no era de la grasa tiene esa función protectora, aislante, incluso mucha protuberancias que uno le puedan salir en el cuerpo, muchas veces esas bolas de grasa son mecanismos aislantes, ¿verdad? Una persona excesivamente obesa, ¿verdad? Con mucha grasa en el cuerpo, lo que ese cuerpo está haciendo con su grasa es aislar las toxinas que su cuerpo no ha podido drenar en el sistema linfático, que no ha podido eliminar su organismo por el sudor, y entonces la grasa lo que hace es ahí, ¿no? Guardarla. Por eso muchas de esas grasas, cuando uno hace ejercicio y las libera, está liberando muchas veces toxinas, pero fíjense qué importante función tiene la grasa. No sé si quieres decir, se me olvida por si está Enrique, alguien que no lee todas las funciones que yo Bueno, no vi. las funciones de las grasas en nuestro cuerpo es proveer energía por largo tiempo, ayudar a sentirse lleno después de comer. La función saciante, esa se me había olvidado. La función saciante. Fíjense que las comidas con grasa, igual que con proteína, tienen más funciones saciantes que la de los carbohidratos, ¿eh? La comida que está rica en grasa te da esa función de que tú terminas y estás más saciado, y bueno, ahora no vamos a decir por qué, pero los carbohidratos, por ejemplo, es distinto. Usted se toma una tarta y usted dice, qué rico. Enseguida sube la insulina, hay un reforzamiento ahí del placer en la zona del hipotálamo, entonces usted quiere más. Generalmente el carbohidrato es hasta que reviente, y las grasas tienen esa función saciante también. Forma parte del cerebro y del sistema nervioso. También, que es importante, cuando uno estudia el sistema, la barrera hematoencefálica y estudia el cerebro,
el cerebro realmente está cubierto, es como un coco cubierto de grasa por dentro. El cerebro sin colesterol no puede funcionar, por la cantidad de funciones que tiene. Pero eso merita, cuando yo descubrí eso hace años, que creo que había un especialista en el Ramón Cajal que decía, oye, hay que ver que ese cerebro está recubierto de colesterol, ¿verdad? Y sin ese colesterol todas las funciones neuronales, de reproducción neuronal, o sea, todas las funciones que la grasa forma parte, ¿no? del cerebro para el proceso incluso de generación de la sustancia dopaminérgica, para las sustancias activantes del estado de ánimo, importantísimo, ¿eh? Importantísimo la sustancia. Bueno. También ayuda a transportar las vitaminas a través del cuerpo. Bueno, sin grasa no pudiéramos absorber la vitamina D. Por eso ustedes oyen decir, por ejemplo, cuando ustedes dicen hay que coger 10 minutos de sol al día, 15 minutos, ¿no? Y hay vitaminas que te dicen tienes que tomarla con comida porque son liposolubles, que quiere decir que se absorben a través de la grasa, ¿verdad? Por ejemplo, la vitamina D, ¿verdad? La D2 y la D3, que nosotros lo hemos hablado aquí muchas veces, calciferol, para que se transforme en D4 y sea activa en nuestro torrente sanguíneo, tiene que darle el sol. El sol, la interacción del sol con ese colesterol de nuestra piel es lo que la produce, ¿verdad? La que la transporta, o sea, sin grasas no pudiéramos, muchas de estas vitaminas, la testosterona, la vitamina D, ¿verdad? La vitamina K, la E, muchas que están responsables de la función anti-GIR, anti-envejecimiento, ¿verdad? Por la eliminación de radicales libres. O sea que un poco lo que yo quiero, antes de empezar a hablar de los tipos de colesterol o de cómo podemos reducir esa grasa y que ustedes entiendan un poquito qué hacer y que entiendan las analíticas y no tengamos miedo, es que desmitifiquemos lo que nos habían dicho de las grasas. Que el verdadero enemigo no son las grasas. Incluso es importante que entendamos que incluso los niveles de triglicéridos no suman, como antes creíamos, tiene muchos triglicéridos, pues coma poca grasa. No, los triglicéridos se producen por la ingesta de carbohidratos, no por las grasas. Y eso es increíble cuando antes nos decían, bueno, tiene triglicéridos, tiene colesterol, no coma grasa, y era peor, y era peor. Lo que, bueno, vamos a entender la relación de esas grasas, ¿verdad? Entonces, vamos al colesterol si quieres, porque bueno, falta un poquito de importancia, pero yo no quiero detenerme, lo que quiero es que la gente entienda un poquito. ¿Qué es el colesterol? Exacto, ¿qué es el colesterol? Bueno, aquí estamos con el colesterol, el famoso colesterol tan dañado y la falta que nos hace, sin colesterol no podríamos vivir. Bueno, ustedes saben que hay, bueno, sobre todo varios tipos de colesterol. Todo el mundo conoce que el HDL es el colesterol bueno, el de alta identidad, ¿no? Porque en inglés tiene esa traducción, ¿verdad? De high density, bueno, lipoproteínas de la proteína alta de alta densidad, ¿verdad? Y bueno, está el LDL, conocido por el colesterol supuestamente malo. Y yo les voy a decir por qué es supuestamente malo y por qué nos hacen falta los dos colesteroles, ¿verdad? ¿Por qué nos hacen falta? Hay otro, bueno, que no quiero entrar tampoco en profundidad porque yo incluso buscando formas sencillas de cómo explicarlo, porque fíjense, yo no sé si usted me ves hablando bueno, que está Nancy, que es médico aquí presente, tengo un primo que es médico que muchas veces me asesora, me dice, el mérito muchas veces no es los médicos o los profesionales, incluso de psicología, a veces cómo hacemos esto plausible, traducible para que se entienda, porque cuando empezamos a hablar con ciertos conocimientos, si la hemoglobina glicosonada, que si la resistencia a la insulina, y la gente no entiende, porque cada ciencia tiene su lenguaje, la tarea de aquí es hacerlo muy sencillo, que por lo menos tengamos las instrucciones más elementales, pero que tengamos el conocimiento fundamental para entender el por qué y nos empoderemos con el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, el LDL, que es el de baja densidad, ¿verdad? Este colesterol se supone que es el malo. Yo quería explicar 2 o 3 cositas. El colesterol lo produce, por eso muchas veces dice, esto tiene colesterol, el huevo tiene colesterol, el otro tiene colesterol. No, el colesterol lo producimos nosotros, nuestro hígado, nuestras glándulas suprarrenales. O sea, cuando comemos cierta cantidad o grasas o proteínas, nuestro organismo produce colesterol. Por eso muchas personas
con una dieta que aparentemente es correcta por factores endógenos o genéticos, tienen triglicéridos, hígados grasos y todo esto. Pero bueno, voy por partes. ¿Qué quería yo que entendiera? Hay un colesterol, ¿verdad? Que es un colesterol que se llama el colesterol, el LDL, que su función es repartir ese colesterol a todas las células. Y tanto ese colesterol, ese LDL, está dividido en tres, no los voy a atormentar. Hay unos de más baja densidad y otros de más alta densidad. ¿Qué pasa? Entre más baja densidad, y si yo lo voy a explicar para mi abuela, es más pegajoso, se pega en las arterias. Es un colesterol que no recicla, porque el colesterol sale del hígado, se reparte por todo el cuerpo, pero fíjense que no es tan malo el LDL, porque después hay otro colesterol bueno, que es el HDL, que recoge ese colesterol y lo devuelve al hígado. El hígado no se deshace de todo ese colesterol. Si yo pongo una metáfora para que lo entendamos, ¿verdad? Hay un colesterol bueno que son como bolitas pequeñas, ¿verdad? Por eso de alta intensidad, que va barriendo después y va limpiando esas células de ese proceso metabólico, de ese colesterol que no funciona, y lo va limpiando, ¿verdad? Y hay un colesterol como el LDL, que es el que se pega en las arterias, que es una proteína necesaria también porque ella reparte el colesterol. Lo que pasa es que una vez que ha cumplido todas las funciones metabólicas, de nutrición, de absorción, de protección celular, de producción de hormonas, el otro colesterol bueno va a recoger eso, va a limpiar esa célula otra vez y va a llevar al hígado parte de ese colesterol para aprovecharlo, para eliminar, ¿no? Y lo he dicho así a muy grosso modo. Hay otro colesterol, ¿verdad? El VLDL, que se conoce menos, que tiene muy bajita densidad, y ese se pega y hace un proceso, tiene un nombre en medicina, ¿no? La proteína glicosilada, ¿verdad? Que son proteínas que se pegan. Hay una analítica en sangre, que es la hemoglobina glicosilada, que es una hemoglobina por exceso de carbohidratos y que la persona se pega. Entonces, cuando esta proteína, la persona consume mucho carbohidratos, y por eso es que hemos hablado aquí tanto de qué dañino es el consumo de carbohidratos, sobre todo el refinado, de mucho azúcar, ese colesterol como se va pegando, sí, en muchas arterias y va taponeando esas arterias, y por eso ahí ese colesterol sí llega a ser un poco negativo. Por eso ahora mismo lo que se está hablando es que cuando hay un equilibrio suficiente entre LDL y el HDL, ¿verdad? Que es bueno, no es tan importante como nos decían antes, tener un colesterol total que nos decían no pase de los 220, no pase de los 400. Lo importante es el equilibrio entre ese colesterol total dividido entre el HDL, que es el colesterol bueno. ¿Por qué les digo esto y por qué la ciencia llegó a esto? Esto no es una cosa que a mí se me ocurre. Se hizo una investigación y se vio, por ejemplo, que en Japón o en algunos lugares había personas que tenían 400 de colesterol total y sin embargo estaban bien, no tenían riesgos cardiovasculares, no tenían hipertensión, y una de las cosas que se midió es que aunque tenían un total de colesterol alto, ¿verdad? El colesterol total entre el bueno y el malo, la relación entre el LDL y el HDL era una relación proporcional. Por eso aquí, ahorita cuando hablamos del suplemento del omega 3, con los DHA y los EPA, lo que trata es de que uno tenga una relación entre esas grasas saturadas, ¿no? Ácido aquirónico, yaquirónico, no me sale la palabra, el omega 6 y el omega 3 estén, esas grasas saturadas y esas grasas insaturadas estén equilibradas. Por eso es muy engañoso también cuando antes, por determinadas cifras bajitas, nos mandaban vastatina y todos los medicamentos que bajaban el colesterol. Yo también busqué por qué, no es solo error científico, había muchos intereses de farmacéuticas y todo, pero importante cuando ustedes vean en la analítica cómo anda esa relación, ¿verdad? Qué cantidad deben de tener en total de ese equilibrio, medir. Por eso es importante y por eso decimos en la dieta, coma grasa saludable. Por eso hay personas que hacen dieta cetogénica, pero consumen aguacate, pescado, sardina. Estás consumiendo grasa saludable y aunque tú comas grasa saturada de carne, si esa relación se mantiene, tu cuerpo, ¿verdad? Y tus posibilidades
de que ese colesterol malo se pegue en tus arterias, te haga obstrucciones, o esas placas de ateroma se adhieran, ¿verdad?, a tus arterias y obstruyan con riesgo cardiovascular, es muy poco probable, porque para eso está el colesterol bueno haciendo su trabajo. Entonces, o sea, lo que quería un poquito que entendiéramos, ¿verdad?, qué importante es incluso también que tampoco es tener solo las grasas saludables. Muchas veces es necesario también ese balance y ese consumo de grasas saturadas. Por eso también es un error, ¿verdad?, cero grasas saturadas, porque ellas también tienen una función en ese colesterol total. Sin la relación de las dos, la producción de hormonas tampoco se produce. Por eso, desde cualquier filosofía, ¿verdad?, de la oriental, de la medicina ayurvédica, al final hablamos del equilibrio del organismo y de ese proceso tan mágico que es la osmosis, ¿verdad? La osmosis, el organismo siempre tiende a equilibrarse. ¿Qué hace un diabético cuando se le sube mucho el azúcar? Pues le da una hipoglicemia porque el organismo está muy alto, ¿verdad? Está muy alto. Y si está muy alto, el diabético tiene que andar con una pastilla o un caramelo en el bolsillo porque le da una hipoglicemia, porque sus niveles de glucosa subieron y el organismo hace así y equilibra. Y igualmente, si a usted se le baja mucho la tensión, generalmente usted se desmaya, pero porque hay un subidón de presión. El organismo siempre trata de mantener un equilibrio, siempre trata, ¿no?, la magia del organismo. Y el colesterol no está exento de ese equilibrio, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos, ¿no? Un poquito de la otra parte que yo les quería hablar, ¿no? La otra Bueno. El engaño del peso y cómo evaluar tu índice de masa corporal, así como tu perímetro abdominal. Bueno, esto lo hemos hablado otras veces, pero ahora con lo que hemos aprendido de las grasas, yo vuelvo a traerlo y vuelvo a retar un poquito para que entendamos por qué es el engaño del peso. Muchas veces cuando nos pesamos y estamos preocupados por bajar de peso, como no entendemos nada de esto de las grasas, no entendemos lo del colesterol, no entendemos esto, podemos estar un poco engañados. ¿Qué pasa? Cuando usted se pesa por la mañana y está preocupado, muchas veces usted está pesando, ¿verdad? Está pesando su masa muscular, está pesando la grasa, está pesando agua. Muchas veces usted dice, he bajado 5 libras o 2 libras. O hay personas que con dietas milagrosas bajan mucho, pero lo que realmente han perdido el líquido, ¿verdad? Porque se han desinflamado. Porque una de las cosas que también, cuando uno no tiene esa relación entre las grasas buenas y malas, ¿verdad?, que no he querido profundizar, pero si después en el debate lo abrimos, ¿ves? Hablar un poquito de los colesterol, de qué cifras tener y todo eso. Esa relación de las grasas saturadas, ¿verdad? Uno de los efectos que tiene es que es un efecto inflamatorio, ¿verdad?, en nuestro organismo. Y prácticamente, para decirlo vulgarmente, nos hinchamos. Hay muchas veces gente que no están tan gorda como están inflamados, con la inflamación crónica de bajo grado, que es la que se está hablando. No la inflamación de que te diste un golpe, sino esa inflamación que es la causante del cáncer, que es la que no sentimos, la que no tiene síntomas, pero sí podemos notar distensión abdominal, tensión, estamos realmente inflamados muchas veces. Y el engaño del peso está en el sentido de que es importante con esta medida del índice de masa corporal, medir un poco la relación, y esto es una medida que se estableció y que también tiene muchas críticas, porque se está quedando un poquito obsoleto, pero algo hay que medir, ¿no? Es la relación que yo tengo de grasas y músculos en mi cuerpo. Esto es muy importante. ¿Cuál es la relación que yo tengo de la grasa? Y eso se mide con mi estatura, porque ahí va a implicar también la masa ósea. No es lo mismo una persona más alta, con una densidad de hueso más alta, con una masa muscular, pues su capacidad de tener grasa no es lo mismo que una persona con densidad ósea menor, con menos capacidad muscular, o sea. Entonces, ¿cómo podemos medir? Y podemos hacer el ejercicio, porque ahorita vamos a hablar de otra medida, ¿no? ¿Cómo podemos medir cómo anda la relación de nuestras grasas con nuestra relación de masa muscular, que hemos tanto hablado aquí? Porque en los músculos son almacenes de nuestras grasas y de nuestros carbohidratos. O sea, recuerden que un día yo les ponía la metáfora que si tenemos más masa muscular, por eso es importante hacer ejercicio, tener masa muscular, porque entre más masa muscular era como el viajero que tiene las maletas más grandes,
Si guarda la ropa, le caben. Si la maleta es chiquita y tiene mucha ropa, la ropa va afuera. Pues la grasa, el carbohidrato se almacena en nuestros músculos, ¿verdad? El organismo desde épocas prehistóricas almacena esa grasa y eso es de lo que comemos. Nosotros antes no comíamos todos los días. Desde nuestra prehistoria el hombre evolucionó en miles y miles de años y no era el hombre de hoy que se levanta en la nevera y tiene comida, salía a cazar, a buscar comida. Nuestro organismo genéticamente se preparaba para almacenar esas reservas, ¿no? De energía, de grasa. De hecho, los estudios que se han hecho con esquimales, ¿verdad? Personas que tienen un alto consumo de grasa, ¿verdad? Y no tenían problemas. Eso fue una de las cosas que contrarrestó el paradigma este viejo del colesterol, era que los esquimales comían una dieta basada en grasa y no tenían riesgo cardiovascular. Y nosotros en Occidente, evitando la grasa, teníamos todo lo contrario, ¿no? Y sin embargo, ya sabemos, mucho el oso polar, todos estos animales están hibernando durante meses, viviendo de las grasas que han comido, ¿verdad? El hombre, de una forma paralela, también está preparado para estar horas sin comer y después, bueno, podemos hablar de por qué a veces ayunar y enseñar al organismo a cambiar la ruta metabólica de quema de carbohidratos por una quema natural de grasas, ¿no? Que es muy importante, ¿verdad? Entonces, lo que decíamos, ¿no? La idea que tenemos que tener aquí, ¿verdad? No sé si me fui de los asuntos. Sí. La fórmula para sí, calcular. la fórmula. Para calcular, usted díganme, y si quiere lo hacemos en silencio, y los que lo quieran compartir, midan el peso que ustedes tienen, si miden 80 kilos, si miden 70, o lo que midan, si miden en libras, lo multiplican por 2,2. Y lo dividen entre la altura, ¿verdad? La estatura al cuadrado. O sea, por ejemplo, podemos hacer la prueba y ahí vamos a saber un poquito el índice de masa corporal. O sea, el índice de masa corporal va a ser esa relación de cuánto músculo en función de las grasas que tiene mi cuerpo, ¿no? Porque va a medir ahí la altura. O sea, hagan la prueba, por ejemplo, y si quieren lo comentamos ahorita. Pero si miden 70, pues digan, bueno, 70 entre que tenga una estatura de 175 y lo elevan al cubo y ese les da un poco el índice de masa corporal. Y ahí vienen unos niveles de índice de masa corporal saludable o no, ¿verdad? A partir de 18 hasta 25 son los óptimos y después cómo eso va subiendo y usted puede saber si tiene sobrepeso o no, porque ahí sí es lo importante, ahí sí usted está midiendo realmente, si la obesidad de usted está en relación a las grasas, a lo mejor si tiene más grasa que músculo, si usted en esa relación tiene una obesidad basada en eso y no en el volumen de líquido, ¿eh? Esto es lo que descarta esta prueba, ¿no? Luego, es muy importante saber de esta grasa que no nos conviene, ¿verdad? Y ahorita si quiere hacemos el ejercicio, anoten por ahí los que no sé si tenemos la calculadora a mano, ¿no? Que a veces se lo hago a mucha gente en privado, ya después también si alguien quiere medírselo, nos pone en contacto. Hay una cosa importante para saber también ya específicamente cuál es la cantidad de grasa dañina que yo tengo en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque la grasa esa que estábamos hablando, que es ese colesterol LDL que se almacena en las paredes, que no es tan fácil de arrastrar al hígado para limpiarlo, porque fíjense, el colesterol malo, si entendieron lo que les dije, ese colesterol malo es el que se quedó en la célula una vez hecha su función, ¿verdad? Porque esa proteína va a fijar en la célula la grasa, se queda pegado, no lo podemos despegar, se queda adherido, obstruyendo, ¿verdad? Ese colesterol, esa grasa visceral negativa, muchas veces donde más se almacena, sobre todo en el abdomen, aunque de hombres a mujeres cambia su relación, ¿verdad? En cadera, abdomen, sobre todo a los hombres se nos excede la grasa, la grasa visceral negativa en alrededor del abdomen, ¿verdad? Sobre todo después de cierta edad, eso está muy descrito. Pero ¿cómo podemos saber la grasa más negativa que está alrededor de nuestro abdomen, que es la grasa que le llaman o sea, el perímetro abdominal, y que esa grasa es verdaderamente de riesgo cardiovascular, que es la grasa que uno tiene que vigilar? Porque fíjense, podemos estar delgaditos,
podemos no tener mucho peso y tener un abdomen grande y sin embargo nosotros creer que estamos delgados y tenemos una grasa visceral, un riesgo cardiovascular importante. Por eso los cardiólogos hablan de riesgo cardiovascular, ¿verdad? El riesgo cardiovascular de medir el perímetro abdominal. ¿Cómo se mide este perímetro? Por ejemplo, usted se mide con un medidor, se mide a la altura del abdomen, ¿verdad? Un poquito más encima del ombligo, se mide cuánto mide ahí, ¿verdad? Cuál es el valor que tiene. Por ejemplo, yo creo que yo tenía la última vez 88 de perímetro. Muestra. Tengo que mostrarme, ¿no? No me acuerdo. Pero no tengo grasa visceral hace mucho tiempo. Pero para saber la relación de estas grasas de aquí del abdomen, para saber si esas grasas mías están en una relación y una proporción saludable respecto a mi masa muscular, mi densidad ósea, tengo que dividir esta medida entre la perímetro de las caderas, o sea, por la altura de las nalgas. Hay que medirse por la mitad de las nalgas hacia la pelvis, adelante, medirse. Entonces dividir, a ver si se entiende, lo que me dio en medida del abdomen entre las caderas. Y eso se va a llamar perímetro abdominal. Y hay unos valores estandarizados de perímetro abdominal que hablan si usted tiene riesgo cardiovascular o no. Si quieren, ahorita nos entretenemos cada uno. Medimos cuán tiene perímetro abdominal, o si no, en privado me llaman, que yo les digo un poquito cómo hacerlo. Pero bueno, está estudiado y los cardiólogos siempre registran esto, ¿no? Si hay riesgo perímetro, si hay riesgo cardiovascular, si hay un perímetro abdominal que pasa de, por ejemplo, en el caso de los hombres ya 102, ¿verdad? El resultado de esa circunferencia del abdomen entre la circunferencia de la cadera, ese resultado, si me da más de 102 centímetros, ya estoy en un riesgo cardiovascular. Baja, después obesidad, 97, 95, se supone que ya por abajo de hasta los 88, 90. En las mujeres tiene una medida y en los hombres otra. Después si quiere lo explicamos, porque se supone la naturaleza las ha dotado a que el nivel de grasa en las mujeres es un poco más alto que el de los hombres, ¿verdad? Por la naturaleza, porque las mujeres, incluso para la procreación, tienen siempre niveles de grasa por su sistema hormonal, bueno, por muchas cosas. Pero bueno, esto es lo que les quería explicar. Hablando de la relación que hemos hablado, hay grasa, es importante la grasa, es importante el colesterol, es importante la relación entre los dos colesteroles, ¿verdad? Es importante que aprendamos a comer grasa saludable, pero es importante que podamos vigilar si realmente nos estamos pensando desde un engaño, si nos estamos pesando a veces volumen de agua y no estamos controlando el peso, o si estamos midiendo lo que sea, ¿no? Luego, ¿qué podemos hacer, verdad? Con todo esto, ¿cómo podemos reducir las grasas? O sea, o tener una proporción de grasas saludables, o enseñar a nuestro organismo a que a nivel natural desintoxique, limpie las grasas, nos mantenga en este equilibrio de todo lo que hemos hablado. ¿Cómo hacer, verdad? Generalmente hay varias estrategias, ¿verdad? Hemos puesto las que sabemos todos, pero yo quiero explicarles por qué cada una es importante. Por ejemplo, muchas veces los periodos de ayuno, ¿qué hace un ayuno? De 12, 16, que ya alguien me ha dicho que tenemos que hacer un día todos los protocolos de ayuno, el OMAP, el 8-16, el 4-20, bueno, todo eso, y explicar el ayuno y cómo podría empezar cada uno, con qué protocolo, porque yo lo he hecho individualmente con personas, pero bueno. Después, Jessy, ponle el correo, el que quiera que más información, el que me quiera consultar a Parroquia, me escribe y nos ponemos de acuerdo y ya hacemos una sesioncita separada, ¿verdad? Si quiere iniciarse como yo he hecho ya hace 2 años, como lo he hecho con algunos de los que están aquí en el Zoom, que hemos hecho protocolos de ayuno y han logrado bajar de peso, quemar grasa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le enseñamos al organismo? Muchas veces, una de las estrategias más importantes, el ayuno intermitente, ¿verdad? O una alimentación, ¿verdad? Baja en carbohidratos. Porque ahorita yo no les dije, o lo dije, que una de las maneras, y no quise entrar en lo que es los triglicéridos, ¿verdad? Que es un tipo de grasas distintas, pero los triglicéridos
una de las causas de los triglicéridos no es el consumo de grasa como creíamos. Los triglicéridos suben porque la insulina, ¿verdad?, que es una hormona que regula el nivel de azúcar, de glucosa en sangre, está diseñada por ese mecanismo divino de almacenamiento que tiene el organismo para que lo que no use lo almacena en forma de triglicéridos. Por eso nuestro organismo, cuando hace ayuno, cuando pasamos hambre y no comemos carbohidratos, nuestro cuerpo tira como fuente de energía de los triglicéridos que están almacenados en nuestras células. Realmente, cuando la gente hace quema de grasa y trata de fomentar cuerpo cetónico y toma té y toma café, lo que trata es de esos triglicéridos con la lipasa, que es la hormona que regula el nivel, hace que uno pueda quemar grasa. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Sencillo, ¿cómo lo podemos traducir en algo concreto, tangible, para el ciudadano normal? Poco carbohidrato, cuando es una dieta que yo la baso en bajo índice de carbohidratos y los carbohidratos que consumo son complejos y no me suben el índice glucémico, yo estoy haciendo que mi organismo aprenda a trabajar más con grasa que con carbohidratos. Yo estoy haciendo que mis triglicéridos bajen. Y yo estoy haciendo también que mi hígado tenga menos trabajo en la depuración de eso, porque muchas veces el hígado graso y algunas patologías tienen mucho que ver con producción baja. Otra cosa, el ejercicio físico. ¿Qué hace el ejercicio físico? ¿Quién me quiere preguntar algo? Pero ya termino, ¿vale? El ejercicio físico también es una de las formas de autofagia importantes. Por eso los protocolos de ejercicio, teniendo algunas horitas de estómago vacío, donde hemos consumido los carbohidratos que tenemos en reserva. Alrededor del músculo, la primera capa que tiene un músculo es carbohidrato. Y después vienen los lípidos, las grasas. Muchas veces hacer ejercicio, sin, la gente va al gimnasio y se cree, me como un plátano, me como un tentempié, y no hace nada, porque el organismo lo que está es quemando esa glucosa que tú te acabas de comer. Lo ideal es que tú puedas ir y quemar esa grasa, ¿verdad? Que el organismo la recicle, queme, active, destruya todos esos triglicéridos, todas esas grasas malas, usted sude, elimine toxinas y usted deje las células, ¿verdad? Entre otras funciones, el ejercicio físico es una forma de autofagia también, de que el organismo, además de hacer hipertrofia muscular, además de activar después a largo plazo el parasimpático y de todas las funciones que todo el mundo sabe que hace el ejercicio, es una manera también de regular el tema de las grasas, ¿verdad? Luego, el consumo de agua. ¿Por qué el consumo de agua es importante? Aquí hemos hablado de la importancia del agua para el metabolismo, para que el metabolismo esté de acuerdo. Recuerden que la fórmula del agua es H2O. Entonces, la molécula de oxígeno, las moléculas de oxígeno por una de hidrógeno, es la molécula más grande. El oxígeno es un combustionador por excelencia, ¿verdad? Por eso, si a usted se le quema la cocina, ¿verdad? Y a nadie se le ocurre echarle agua. ¿Cuánta gente no han aumentado un incendio por echarle agua? ¿Verdad? Porque le está echando oxígeno y el fuego aumenta, ¿verdad? Pues así mismo pasa en nuestras células. Cuando tomamos agua, estamos favoreciendo esa combustión natural de grasa, proteína, de que las mitocondrias de nosotros hagan su trabajo en la membrana y todo eso. Y por eso el consumo de agua, ejercicio, el ayuno. Luego, el tema del sueño y del descanso es muy importante porque el estrés, ¿verdad? El estrés es uno de los factores que también puede promover que las grasas suban y los carbohidratos. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho muchas veces. Cuando hay estrés, la hormona del estrés, el cortisol, es una hormona que recluta glucosa, es glucogénica por excelencia, ¿verdad? Está en ese proceso anabólico de reclutar glucosa. Y por eso cuando estamos en estrés, cuando estamos tensos, mucha gente engorda. Es verdad que hay otras personas que bajan de peso, pero bajan de peso por otras razones, ¿verdad? De su metabolismo. Pero generalmente el cuerpo está demandando energía porque la hormona del estrés, cuando nos estresamos, ya sea físicamente o psicológicamente, el organismo se prepara para pelear, para correr, para huir del tigre, de la sabana, para enfrentarse a la pelea. Y eso necesita, ¿verdad?, movilización, además de los daños y los bloqueos que tiene de otros sistemas, ¿verdad? Y incluso lo que hace es almacenar, guardar energía y todo eso. Así que más o menos esto, tengo siempre más cosas preparadas, pero creo que lo importante es que abramos, ¿no?, las preguntas, que cada cual me diga los suplementos. Ah, bueno, no dije los suplementos, ¿verdad?
porque yo lo quería explicar, pero bueno, ¿por qué vamos a recomendar estos suplementos de Nutrilite, verdad? Y que era la cosa importante. ¿Por qué decíamos que el ejercicio, el descanso, la nutrición saludable y los suplementos? Porque lo que decíamos, sin grasa no podemos absorber ciertas vitaminas y hay ciertos factores que nos hacen retener más las grasas, que no hay desequilibrio entre las dos grasas, que el organismo no aproveche esas grasas, ese colesterol en producir las hormonas. Y por eso necesitamos suplementarnos, ¿verdad? Y porque es importante la suplementación como un elemento de mantener equilibrado el metabolismo, ¿verdad? Aquí hablamos del omega 3 como un elemento importante, creo que se los dije ahorita, porque el omega 3 justo es un regulador de esas grasas, sobre todo el omega 3 que nosotros comercializamos aquí en Nutrilite, que otras veces lo hemos explicado, ¿verdad? Se hace, ¿verdad? De sustancias naturales, por ejemplo, se extrae de pescados, del aceite esenciales, ¿verdad? Y van a combinar mucho estos aceites, ¿verdad? Estas sustancias de omega 3, que son dos, el DHA y el EPA, los va a equilibrar para que nosotros tengamos un correcto equilibrio entre esas grasas saludables, ¿verdad? Y esas grasas trans, omega 6, ¿verdad? Como quieran llamarlas, ese ácido negativo, ¿no? Que va a provocar que usted tenga un desbalance y una destrucción y una absorción mala de los suplementos, ¿no? Entonces, el omega 3 es fundamental. Por eso el debate puede ser también cuánto omega 3. Pero yo creo que eso es uno de los suplementos que a nadie le debería de faltar, porque no comemos suficientemente pescado, no comemos fuentes de omega 3, ¿verdad? Ni grasas monoinsaturadas y polisaturadas suficientes, porque no comemos estos alimentos, como vimos adelante, ¿verdad? A veces todas estas fuentes de este tipo de grasas saludables están escasas, comemos grasas poco saludables, saturadas, comemos carne, y ese desbalance sí causa todos los problemas que hemos tenido antes, ¿no? Luego, la vitamina D, que aquí hemos hablado y que hay millones de artículos hablando de la vitamina D y sus funciones, fíjense que la vitamina D, entre las regulaciones que tiene sin el colesterol, no fuera posible. Sobre todo la vitamina D, porque en muchos lugares, en muchas farmacias, hoy estaba yo hablando con una farmacéutica que me decía, no, la vendemos sola, ¿no? Yo la estaba comparando con la vitamina D de Nutrilite que nosotros comercializamos, que tiene vitamina K, que es K2. Y le decía, sin la vitamina K, esa vitamina D no se absorbe. Muchas veces venden vitamina D y no tienen la posibilidad de absorberse porque tiene la función de trasladarla, ¿verdad? Hacer de caballito a los huesos. Sin la vitamina D, ¿verdad? Todo ese procesamiento metabólico de las grasas tampoco puede generar el complejo proceso hormonal y de funciones que la vitamina D ejerce tanto en las hormonas como en el sistema inmune, en cada proceso celular. Porque las hormonas, o sea, las células del sistema inmune también, ¿verdad? Están compuestas también, como decíamos, como cada célula de nuestro cuerpo, por esas grasas y por ese equilibrio. Y si no funcionan nuestros linfocitos T, que acaban las defensas, tampoco funciona, ni los T, ni los T1, ni los que están encargados de la defensa, ninguna parte del sistema inmune, porque todo este equilibrio también se extiende a ese que nos defiende cada palmo de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, dijimos, en Estados Unidos tienen bloqueador de carbohidratos. Nosotros aquí en España tenemos un bloqueador del apetito. ¿Y por qué yo pongo este bloqueador del apetito que es único de nosotros, verdad? Este bloqueador de apetito es muy importante porque hace que nosotros tengamos menos deseos de comer, sobre todo carbohidratos. ¿Por qué lo recomiendo? Porque, como les decía, el carbohidrato es la causa del triglicérido. El carbohidrato, recuerden, esto es un mecanismo que yo repito, cuando comemos mucho azúcar y el organismo no le hace falta, la insulina lo que hace es almacenarla en forma de grasa, ¿verdad? Y ahí sí está la grasa que almacenamos, guardamos, la dañina, los triglicéridos, la que después no podemos eliminar, ¿verdad? Porque no tenemos el equilibrio con las grasas buenas. Pero recuerden, no crean que si comen mucho dulce, ustedes no van a tener más grasa, todo lo contrario. El organismo está preparado, la insulina va repartiendo la azuquita por todo el cuerpo, y cuando sobra, y cuando comemos de más, y cuando comemos excesivo carbohidratos, ese carrito dice, ah, pues sobra,
pues va para el hígado, va para los músculos, va para la tripita, va para todas las partes del suelo. Usted guárdela ahí, que está el organismo, no le hace falta. Y por eso cuando usted sigue comiendo de más y sigue levantándose temprano, usted tiene mucha hambre, mucha insulina en sangre, pero realmente no le hace falta y el organismo dice, no le hace falta, la seguimos guardando. Y por eso está gordito, está obeso, ahí sí hay factores de riesgo cardiovascular, y ese es el tema. Por eso, el bloqueador del apetito, consumir fibra dietética, una cantidad de grasa suficiente, no tengan miedo a consumir grasa con efectos saciantes, ¿verdad? Es importante. Y una dieta que priorice la proteína, que también tiene un efecto saciante, y grasa también va a evitar, ¿verdad? Esas cosas. Por eso recomendamos el bloqueador del apetito, la vitamina D, el omega 3, y bueno, la insulina, la vitamina C, que es el gran caballo de batalla de todo. Si me dicen entre las 10.000 funciones que tiene, porque yo le puedo hablar de la vitamina C para el sistema inmune, para las funciones de antivirales, pero si me la preguntan para el tema que estamos hablando, la vitamina C se ha demostrado también que reduce los niveles de cortisol en sangre, ¿verdad? Provocando eso. Y si reduce el cortisol también nos va a ayudar a controlar nuestro peso, ¿verdad? No sé si pusimos más suplementos, que no me acuerdo, ¿no? Pero yo creo que la doble X es importante. Nosotros siempre la recomendamos. Aquí tenemos una chica que la comenzó a tomar en pleno COVID. Lo tenemos otros pacientes, personas que la han tomado y han dicho, oye, es increíble porque es una vitamina que tiene todos los complementos, todos, ¿verdad? Los 10 minerales más importantes, manganesio, sodio, bueno, todos los minerales, magnesio, y luego tiene los 22 fitonutrientes de todos los componentes procedentes de los árboles. Está hecho con toda la certificación y la garantía que tiene Nutrilite, ¿verdad? Que está hecho de plantas orgánicas en su propia, sin edulcorantes, sin colorantes, sin conservantes, que tiene, como hemos dicho otras veces, esa capacidad de absorción, ¿verdad? Que no tienen otros suplementos vendidos en la farmacia, ¿verdad? Y la WX también va a tener las 12 vitaminas más importantes que no te pueden permitir. Y claro, al tomar la WX usted y tener un metabolismo sano, que queme grasa en reposo, ahí activamos el metabolismo basal, que pueda usted quemar las grasas que no le hacen falta, que su organismo funcione un poco Ferrari, ¿verdad? Con todas las funciones, eso también va a hacer que de manera natural usted equilibre la quema de grasa. Bueno, pues nada, hasta aquí más o menos un poco lo que les quería decir hoy, porque yo creo que hay que rescatar el mito de las grasas, ¿no? Hasta aquí hoy vamos a un poco a ver que las grasas no son tan malas, que son importantes, que son necesarias, sobre todo las saludables, pero las otras también, ¿no? Así que a partir de ahora pueden haber dudas, porque esto es un tema nuevo, controversial, así que vamos a abrir los micrófonos, vamos a debatir y vamos a, como hicimos la semana pasada, que un poco en confianza decimos, oye, yo tengo